Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a tener un tema que es de preocupación nacional y de ocupación nacional. Todos los venezolanos y venezolanas en coparticipación solidaria y eficiente con el gobierno nacional debemos seguir impulsando las soluciones, las alternativas, los compromisos que tenemos para sanar la herida que ha dejado la migración inducida por la guerra económica. Este crimen de lesa humanidad que ha sido el desplazamiento de alguna manera forzado por la guerra económica de venezolanos y venezolanas al exterior ha sido una herida que ha dejado además secuelas muy profundas en la sociedad venezolana, en la familia venezolana, en nuestro hacer o nuestro quehacer patrio. Además, independientemente de todos los esfuerzos que el gobierno nacional sigue haciendo para ir resolviendo el problema de nuestros compatriotas que se fueron engañados o buscando vía de escape a la guerra económica en el momento más crítico de esa guerra, pues se han hecho miles de esfuerzos para que retornen, para que regresen, para que estén en su patria con su familia. Pero seguimos encontrando situaciones vinculadas a esta arma de guerra que ha sido la migración. La migración no solamente ha sido una consecuencia de la guerra económica, sino que se utiliza internacionalmente la migración de los países como negocio, no solamente para instituciones, ONGs que se valen de la supuesta caridad para atender supuestos o atender migrantes o supuestos migrantes o supuestos refugiados, sino que además hay algo más oscuro que hay que investigar detrás de eso. El tema no solo de la xenofobia, que puede considerarse genocidio porque es contra todos los venezolanos y venezolanas, gracias además a estos personajes de la vida terrorista internacional, como fue Julio Borges, Juan Guaidó y todo el equipo que le acompañaba, su estatuto de transición, que no era más que un elemento inconstitucional, pero que le servía a los intereses de estos factores terroristas con fines económicos. Nunca se olviden que no tenían fines políticos, solamente fines económicos, apoderarse de la riqueza de la nación y hacer negocio con lo que le pertenece a los venezolanos y venezolanas. En este tema tan fundamental, la Asamblea Nacional, además del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de la vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez, de todo el equipo del gabinete y de muchísimos sectores de la vida venezolana, particularmente la Asamblea, se preocupó del problema y creó una comisión especial dentro de sus facultades. Crea la Comisión Especial para la Investigación de los crímenes contra los migrantes venezolanos. Y asume la presidencia de tan importante comisión especial el diputado Julio Chávez, que hoy nos acompaña en este momento. Bienvenido, diputado. Gracias, Olga. Para nosotros es un honor tenerlo porque sabemos de tu compromiso político, humano, tu compromiso en la investigación de lo que está ocurriendo con los crímenes. Ya hubo un primer informe de esta comisión que investiga los crímenes y se ha solicitado además una extensión del trabajo y la tarea porque han encontrado, hay hallazgos importantes que quiero que nos cuentes a todos los que estamos aquí recibiendo esta información. Bueno, gracias, Olga. Un saludo a todo el país, ¿no? En efecto, a partir de esa decisión de la Asamblea Nacional de crear una comisión especial para investigar el asesinato, los crímenes, tal y cual como está establecido en el artículo 7, ¿no?, del Estatuto de Roma, definición de crímenes de lesa humanidad en todas sus vertientes o variantes jurídicas, bueno, nos abocamos a esta tarea. Fuimos designados 18 parlamentarios, ¿no?, compañero Pedro Carreño, Tania Díaz, los secretarios de todas las organizaciones nacionales, en fin, compañera Ilenia Medina, todos allí. Nos dividimos el trabajo en 5 subcomisiones, comenzamos a abordar el tema, ¿no? Cuando comenzamos a recoger datos, recopilar información, que no es fácil puesto que las fuentes, ¿no?, hubo que cruzar la información, hubo que tener mucha paciencia para finalmente llegar a alguna, digamos, cifras
que realmente reflejaran lo que estaba ocurriendo, ni tan calvo ni con dos pelucas, no eran tan abultadas, ¿no?, como las expone Duque, porque además está detrás de controlar, después de salir de la presidencia de Colombia, es un candidato firme, por cierto, a ocupar cargo importante que tiene que ver con el tema de los refugiados de Naciones Unidas, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, si son 6 millones de migrantes, como dicen ellos, ¿no?, de manera abultada, a razón de $3.000, Olga, estamos hablando de 18.000 millones de dólares, que bueno, que estos personajes, que en efecto han partido de la tragedia y han convertido la tragedia de muchos venezolanos y venezolanas en un negocio muy lucrativo, tanto más que el narcotráfico, imagínate lo que estamos diciendo. Bueno, estas cosas son de las que hemos comenzado a detectar. Fíjate, Olga, 3.7 millones de venezolanos en América Latina, cruzando las diferentes cifras. Esto se ha venido moviendo, por supuesto, ¿no? Pero de estos hay 1.700.000... ¿Con doble nacionalidad? Sí, en algunos casos, ¿no? 1.842.390 solo en territorio colombiano, ¿no? Y además de esto, cuando fuimos a investigar entonces los crímenes, el 82% de estos crímenes que se cometen contra migrantes en cualquier parte del mundo ocurren en territorio colombiano, ¿no? Y luego dentro del territorio colombiano, teniendo, digamos, acceso a la información por las fuentes legales, por migración, ¿no?, por fiscalía, por las personerías municipales, por algunas ONG que han hecho un trabajo interesante y que hemos tenido que contactar en virtud de que no permiten allá prácticamente expulsar no solamente las misiones diplomáticas, ¿no?, que quemaron inclusive el consulado de Venezuela en Bogotá, constituyendo una agresión flagrante, violando, ¿no?, todo lo establecido en la Convención de Viena, que rige el tema consular y las misiones diplomáticas. Bueno, no obstante, llegamos también a la conclusión de que una buena parte de esos asesinatos en territorio colombiano ocurren en los municipios donde hay mayor cultivo de superficie de droga, de hoja de coca. Estamos hablando del norte de Santander. El norte de Santander, Tibú y otras regiones de Colombia. Donde entonces allí también, además de eso, de la cantidad de crímenes que se han cometido, bueno, Olga, cifras muy espeluznantes, ¿no?, que las hemos venido compartiendo con el pueblo venezolano, pero las ratifico en este importante espacio, ¿no? Fíjate, en Colombia entre el 2016 y 2021 asesinaron a unos 611 líderes ambientalistas. En ese mismo lapso de tiempo asesinaron a 1.279 migrantes venezolanos. Pero otra cifra que es escandalosa en Colombia, los líderes sociales asesinados. Es importante, disculpe, diputado, que las cifras de asesinatos en Colombia además las registra el Instituto de Medicina Legal. Así es. O sea, no están tomando ustedes fuentes que no correspondan, digamos, oficiales, a las oficiales allá. Así es, migración, medicina legal. Que eso fue lo que alertó, claro, que nos alertó ver el escándalo de muertes violentas, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Fíjate estos, los líderes sociales, ¿no?, una cosa que escandaliza al mundo entero, los asesinados en Colombia. Entre el 2016 y 2021 asesinaron cerca de 753 líderes sociales colombianos, bueno, 1.279 migrantes venezolanos. Si todas las cifras que tú comparas de asesinatos en territorio colombiano, migrantes versus líderes sociales, firmantes de los acuerdos de paz, Olga, 276 en estos 4 o 5 años, 1.279 migrantes venezolanos. Es decir, cada 40.8 horas asesinan a un migrante venezolano en territorio colombiano. De modo que allí lo que está claramente definido es una política de Estado, exterminio, del Estado colombiano, ¿verdad?, que creó unos escuadrones en principio, como lo hicieron en Ecuador, como lo hicieron también en Chile, ¿no? Bueno, todo esto que hemos venido consiguiendo en la comisión, cruzando las cifras, tratando de ser lo más objetivo, Olga, porque de verdad que esto es un tema muy, muy delicado. Bueno, situaciones que hemos recibido testimonios de familiares, ¿verdad?, que denuncian hijas secuestradas, son captadas en Venezuela, ONG, empresas de transporte binacionales, ¿no?, las llevan a territorio colombiano, les quitan la documentación y luego las obligan, son forzadas, ¿no?, a prostituirse
en territorios que regenta y protege la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, denunciado por familiares, Olga, no es un dato que estamos inventando ni mucho menos, ¿no? Así como se crearon estos escuadrones, por supuesto también ante esa situación, bueno, una ONG muy seria en Colombia, la cito, ¿no? Progresar, que dirige Wilfredo Cañizares, denuncia que hay fosas comunes donde están enterrando a campesinos venezolanos que son forzados, son desplazados a la zona de Tibú. Es una zona donde hay más de 40.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Son secuestrados prácticamente por estos grupos irregulares, esclavizados y asesinados en muchos casos, ¿no? Como ha denunciado esta ONG Progresar. De modo que la situación de migrantes, tanto en Colombia como en otros países de la región, es realmente alarmante, es lamentable, Olga, porque Venezuela, que históricamente fue un país que recibió migración de casi una buena parte de los países europeos, que se vinieron huyéndole a la guerra, ¿no? A, digamos, los crímenes del nazismo y del fascismo, o de territorio colombiano que se vinieron desplazados por la violencia, por la guerra, ¿no? Por ese estado fallido que históricamente ha habido en Colombia, casi que de la expulsión del padre Bolívar el 5 de mayo de 1830, ¿no? Entonces, toda esta situación, cuando tú la contrastas, ¿verdad? Y luego en el informe vamos a las causas, por qué se generó esta migración. Tú lo decías, un componente importante es todas esas 502 medidas unilaterales y coercitivas que afectaron la economía, pero muchas fueron dirigidas desde territorio colombiano. Si una infraestructura que se creó en Colombia, amparados en el Plan Colombia año 2000, donde ahí, por ejemplo, se promulgó la famosa resolución número 8 del año 2000, que le daba a cambistas privados la posibilidad de colocar y manipular la tasa de cambio peso versus bolívar, porque la estrategia fue debilitar el signo monetario nuestro. Pero recuerda la cantidad de empresas que también se crearon en Colombia. Ahí estaba Luis Justi presidiendo Alain Chener y otras empresas que fueron creadas ¿para qué? Para, por vía, digamos, hacerse de los combustibles, de los lubricantes, vía contrabando de extracción de Venezuela, que eran subsidiadas por nuestro gobierno, luego llevaban a Colombia, las legalizaban y luego la exportaban como Made in Colombia. Toda esa operación se hizo también con la producción de alimentos. Incluso con el café. Sí, alimentos, ¿no? Que subsidia la revolución bolivariana. Entonces, toda esa estrategia de sacarnos la producción, sumado a todas estas operaciones paramilitares de mercenarios, ¿no? De territorio colombiano, o como se develó la operación Puma de fuerzas multinacionales, ¿no? Para entrar por territorio colombiano, bueno, da cuenta, Olga, y está recogido en el informe, de que es parte de esas causas que propiciaron, ¿no? Esa migración inducida. Pero hay otro componente que lo estamos estudiando, no habrá tiempo en tu programa para desarrollarlo, pero solo lo menciono, Olga, que es la utilización de la neurociencia como una arma de guerra científico-militar para atacar precisamente a la población joven venezolana, que es más del 43% de acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística del año 2020, bueno, a esa población, que son los del 90 para acá, ¿no? Se les dirigió el mensaje. Los llamados los hijos de la World Wide Web, ¿no? Los cibernéticos, los robotizados, atacan precisamente, ¿no? Esa, digamos, esa conformación de los niveles del cerebro, de acuerdo a Paul MacLean, una definición, ¿no? De los 3 niveles de cerebro, atacan y desactivan, ¿no? El cerebro límbico, el emocional, el racional, y con estos elementos de las redes sociales atacan, ¿no? El cerebro reptiliano, y es lo que genera esta situación de ansiedad, de miedo, ¿verdad? De querer irme, y lo pegan con todas estas campañas de me quiero ir demasiado de Venezuela, y todas estas operaciones psicológicas que se hicieron y que en efecto lograron golpear a un sector vulnerable, que es la juventud, a partir de la neurociencia como arma de guerra. Y mira tú cómo entonces lograron, como no pudieron, a través de más de 9 formas de guerra, 11 doctrinas militares, no lograron ni cambiar el régimen,
ni gobiernos de transición, ni elecciones libres, como sí lo lograron en Ucrania, y allá tuvieron mucho éxito, ¿no? Bueno, aquí no lo lograron, optaron entonces por la guerra cognitiva, por la neurociencia y comenzaron a atacar a esta población, que en efecto generó, bueno, estas cifras que estamos diciendo de 3.7 millones en América Latina, pero que entonces como se dio en 3 oleadas, también lo recoge el informe, ¿no? Una primera oleada fueron muy bien recibidos en estos países, eran los médicos. Fueron captados. Eran los médicos, los ingenieros, como en esos gobiernos neoliberales, la educación no es pública, gratuita, mucho menos la universitaria. Bueno, se sirvieron de venezolanos, graduados, 1 o 2 títulos universitarios, los recibieron hasta con flores, ¿no? Esa primera oleada, y por supuesto que muchos de esos médicos, testimonios de los familiares, fueron los que se echaron en sus hombros el tema de la pandemia en esos países, porque recuerda que todo está privatizado y no tienen posibilidad, la gente se muere porque no hay posibilidades de que el Estado pueda atenderlo. Bueno, Olga, luego vino una segunda ola, una tercera ola, que es donde ellos dicen, no, esta no, estos son una enfermedad contagiosa, ¿no? Hay que atacarlo, y organizaron hasta escuadrones para perseguir migrantes, ahí están los testimonios en el informe, dirigidos por los propios gobiernos neoliberales que han estado precisamente actuando, siguiendo los dictámenes, ¿no?, de Washington para tratar de desmembrar, para tratar de crear condiciones que no pudieron obtener por vía de todas las formas de guerra que nos aplicaron, por todas estas incursiones mercenarias, y además de esto la actuación también, tú lo mencionaste, que es otro elemento interesante, el Estatuto de Transición que se aprobó en la Asamblea Nacional entre el 2015 y el 2020, bueno, Olga, a partir de allí, el artículo 16 del Estatuto de Transición, ellos les permitió a Guaidó y a su combo desmantelar todas las misiones diplomáticas de Venezuela, sobre todo en estos países donde captan la migración, crearon las condiciones de un Estado mínimo en esos países, no existía consulado, no existían embajadas, perseguidos, etcétera. ¿Para qué, Olga? Para privatizar todos los servicios consulares, toda la emisión de documentos y papeles, los pusieron en manos de ONG que ellos mismos dirigen, como consta en el informe también. Tenemos las pruebas contra Guanipa, contra Eduardo Batistini, que era secretario de Guanipa cuando era presidente de la Comisión de Poder Popular y Medio, quedó al mando de 20 ONG y son los que están haciendo esas operaciones, ¿ves? Pero cobrando, por cierto que tengo una denuncia muy grave. Diputado, vamos a tenernos que ir a un corte. Es importante porque no quiero cortarle, digamos que esta fase de la denuncia que creo que va a ser muy importante para toda la nación, además decir cuáles vías tenemos también para hacer llegar muchas denuncias, porque denuncias siguen habiendo cada día, ¿no? Y es importante seguir recogiéndolas. Nos vamos a un corte. Continuamos en La Balanza conversando con el diputado Julio Chávez sobre temas que son de interés nacional, interés de nuestra familia. Toda la familia venezolana fue afectada por la migración inducida. Hijos nuestros, sobrinos, amigos, en situaciones, la mayoría muy complicadas, sobre todo en Sudamérica, pidieron ayuda durante mucho tiempo porque se encontraban en situación de persecución, muchos estuvieron detenidos, pasando hambre, perseguidos por todos los llamados a la xenofobia, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Nosotros tenemos que recordar lo que ocurría en esos momentos, que incluso se incendió objetos personales de venezolanos, se sacaban empujones de las casas, o sea, hubo una situación bien delicada a nivel nacional. Pero esto más allá llegó no solo a ser, digamos, expresiones de xenofobia, que es desprecio, sino expresiones de genocidio. Se convirtieron ya en delitos mayores, crímenes de mayor atrocidad en Colombia precisamente. Y es allí donde nace la investigación de la Comisión Especial, porque es allí donde empiezan a aparecer grandes hallazgos de crímenes de lesa humanidad, no solo los crímenes de agresión de Colombia como
Estado maltrato. contra el Estado venezolano, sino una cantidad de crímenes que sumados y por los fines que persiguen y por el impacto que tienen en la sociedad son crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando trata de personas, estamos hablando genocidio por ser venezolanos, esclavitud. ¿Ok? Estamos hablando de un innumerable tejido de crímenes que el Estado colombiano ha propiciado, como dice el diputado, a través de ONGs, a través de sus órganos paramilitares en Colombia, que son los órganos que controlan el narcotráfico y su legalización o su órgano legalizado que es la DEA. En fin, hay tanta información y tanto que investigar que vamos a continuar hablando con el diputado Julio Chávez. Tiene una denuncia importante, nos hablaba, diputado, de la cantidad de hallazgos que ha ido encontrando la comisión, ahora que extendió su periodo, va a seguir trabajando porque hay mucho que descubrir para poder ejercer con toda la fuerza los procedimientos internacionales contra Colombia. Así es, Olga. El trabajo nos ha llevado a discriminar por departamentos todas estas formas de agresión, ¿no? De crímenes contra migración venezolana. Tenemos la cantidad que existe en cuanto a violaciones, denuncias que han hecho inclusive suministradas por algunas de estas instituciones y organismos colombianos, ¿no? Oficiales, fuentes oficiales, migración, medicina legal. El caso de los niños que vamos a hablar también ahorita son fuentes oficiales, ¿no? Todo esto lo hemos ido documentando porque en efecto vamos a llevar esto a la Corte Penal Internacional, a los organismos internacionales, a denunciar, ¿no? Fundamentalmente al presidente Iván Duque, que está por irse de la presidencia por crímenes de lesa humanidad contra migración venezolana. Y esto hay que ponerle nombre y apellido, y es una de las tareas precisamente que estamos ahorita desarrollando y avanzando para que se convierta en un expediente que pueda ser llevado ante estas instancias, ¿no? Pero también nos ha permitido, fíjate, una situación también delicada en territorio colombiano, que es la situación en la cual se encuentran unos 4.251 niños venezolanos, ¿verdad?, que están en el limbo jurídico en Colombia. Una situación que denuncia inclusive el propio Instituto de Bienestar Social Familiar de Colombia, ¿no? Cifras oficiales son estas, ¿no? Y denuncia este instituto colombiano, del gobierno colombiano, que estos niños venezolanos han sido sometidos a maltrato físico, a violencia sexual, ¿no? Toda esta situación que ha vivido parte de la migración venezolana y que ahora están siendo sometidos, Olga. Está avanzando el proceso de entregarlos por adopción. Y precisamente algunos testimonios de familiares, no tenemos el voucher ni nada de esas cosas, pero habla de que están cobrando una cantidad importante por llevar esos niños, ¿verdad?, de territorio venezolano a colombiano y allá sometidos a un proceso de adopción irregular. Diputado, muy grave esta situación también. Esta situación es casi escalofriante, o sea, conmueve el alma de toda la nación. La situación no solamente de los asesinatos, sino la situación de la trata de niños venezolanos que por diferentes razones han quedado en situación de abandono o por alguna razón han sido, no sé qué palabra usar, ¿no? Digamos, extraídos de nuestro espacio familiar, territorial, han sido llamados, en fin. El tema es, diputado, que en Colombia, y eso también es parte seguro de la investigación que ustedes hacen, porque algo uno lee de estas denuncias en Colombia, no solamente niños venezolanos, sino antes niños colombianos, ellos tienen un aparataje de legalización de la adopción internacional que no se corresponde con los procedimientos que todos los países tienen para proteger a sus nacionales en caso de adopción internacional. En cualquiera de nuestros países, sobre todo en Venezuela la adopción internacional es un procedimiento muy complejo. Primero porque es la última alternativa. Primero se opta
obviamente por cualquier proceso de colocación familiar dentro del territorio venezolano. Y el otro tema, diputado, que de repente puede sumar a esto y se puede investigar, es que Colombia no hace caso omiso de las decisiones judiciales del Tribunal venezolano, del Poder Judicial venezolano, en relación a restitución de niños que por cualquier razón han sido sustraídos por su padre, por el tío, por el abuelo, en una situación confusa y se encuentran en Colombia. Es muy difícil, diputado. Usted me hace esta denuncia que es tan dura. Es muy difícil porque Colombia tiene tantos mecanismos paralelos que simulan legalidad. Además no tenemos misiones, no tenemos misión consular en Colombia, no tenemos cómo abordar, o sea, cómo nosotros podemos ir sanando esta herida. ¿Cómo han pensado ustedes que nosotros podemos ir denunciando y atrapando este delito? Porque es un delito en flagrancia, independientemente de que ellos tengan una legislación que les favorezca esos mecanismos de trata de personas vestidas de adopción internacional. Así es. Fíjate, Olga, el hecho de que no tengamos la misión diplomática en Colombia no los exime a ellos, ¿no? Claro que no. De informar a nuestro país de cuánta situación irregular ocurre con nuestros connacionales en Colombia, como en cualquier país del mundo, ¿no? Nosotros nos conseguimos con ellos en Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? No, que no hay misión diplomática, no, pero tú puedes hacerlo a través de las Naciones Unidas. Ahí tenemos un canal directo, ¿no? Para que tú informes de esto, porque estás obligado por las leyes y tratados internacionales, como tú bien lo sabes, Sí. ¿no? De modo que es una excusa, pero tú bien lo has dicho, ¿no? Ellos han realizado todo un blindaje, ¿no? Un entramado jurídico para propiciar, para facilitar, ¿no? Todos estos procesos irregulares, para golpear, ¿no? La unidad familiar, para golpear la sociedad venezolana a través de, bueno, legalizar de alguna manera más de 4.251 niños, ¿verdad?, que están en el limbo jurídico venezolanos. Que algunas de las denuncias que hemos recibido es que en Colombia la corrupción y las mafias cobran $30.000, ¿no?, por hacer efectiva la adopción de un niño. Pero eso también no solamente ocurre a nivel del gobierno colombiano. Te hablaba yo hace un rato de las decisiones y los actos ilegales y ritos que desde la Asamblea Nacional en desacato 2015-2020 cometieron estos personajes para, digamos, crear las condiciones y se pueda generar un estado mínimo. No existen misiones diplomáticas, no existen misiones consulares, no hay representación, les da pie a ellos para privatizar La vida de los migrantes. ¿no? Y los procedimientos y los procesos, ¿no? Porque esto es lo que ha pasado, no solamente en Colombia, por ejemplo en Panamá, Olga, ¿no? Mira esta perlita que está acá, ¿no? Por de favor, una denuncia, enfoque. ¿verdad? Esto tiene que ver con el gobierno de Panamá, 18 de mayo del 2019, ¿no? Un venezolano, migrante venezolano, no importa el nombre, el número de pasaporte, pero él aquí dice que el pasaporte está vencido, ¿sí? Y la funcionaria Fabiola Marinela Sabarce, ¿no?, que es embajadora del gobierno imaginario de Guaidó, ¿no?, se dirige el gobierno de Panamá en un documento oficial, República de Panamá, certificación número 2019, 202684-40263, certifica que esa señora, ¿verdad?, que ellos colocaron como su embajadora imaginaria, está certificada para emitir documentos, ¿no?, sobre todo validar pasaportes vencidos, para que estas personas se puedan desplazar por el mundo. Tú sabes, Olga, y cualquier persona sabe que tú en ningún aeropuerto del mundo te puedes embarcar con un pasaporte vencido. Eso es ilegal en ninguna parte. En Estados Unidos no ocurre eso ni en ninguna otra parte del mundo, ¿eh? Pero entonces el gobierno de Colombia acredita a esta señora del gobierno imaginario a que haga esto y cobren, porque la denuncia de la persona, cuando esta persona viaja con este papel que le dan el gobierno, la embajada de Narnia, ¿no?, allá en Panamá,
certificado por el gobierno de Panamá, cuando llega a Venezuela, por supuesto que le retienen el documento, que es ilegal. Su pasaporte está vencido, señor. Y retienen el documento, aquí está, lo trataron bien, levantaron el acta, ¿no? Pero esto es lo que están haciendo el gobierno de Panamá, el gobierno de Colombia, es decir, están violentando todo el derecho internacional, ¿no? Están violentando todos los tratados que existen, están pasándole por encima a la Convención de Viena y están convirtiendo esto en un negocio, porque en efecto, bueno, estas ONG que maneja Battistini, que les dejó Tomás Guanipe, las maneja Battistini en Colombia, se encargan de privatizar y cobrar, Olga, ¿no?, por estos papeles falsos además, porque el señor al final se consideró un estafado por esta embajadora del gobierno imaginario, ¿no?, que no existe. De modo que esta situación que se ha presentado, por supuesto que está siendo denunciada por nuestro gobierno en las instancias que correspondan, y lo vamos a hacer, ¿no? Es una de las primeras tareas de la comisión, ponerle nombre y apellido a todas estas denuncias, para formalizar, para sustentar. Pero además de eso, Olga, bueno, atender también a los familiares, atender las denuncias. Recientemente hicimos venir al país, vía Plan Vuelta a la Patria, a Saraí Alvarado, la madre del niño que fue brutalmente golpeado, ¿no?, en la escuela pública Víctor Raúl Haya de la Torre en Lima, ¿no?, como consta en los informes médicos que ella presentó, que allá la prensa de Lima trató de, digamos, de taparla, ¿no?, y descalificarla, ¿no? Pero en efecto todos los exámenes médicos practicados al niño, bueno, dan cuenta de que estuvo a punto de morir producto de esta golpiza y este estrangulamiento que sufrió en territorio peruano, y que eso se suma entonces a una cantidad de casos que hemos venido recibiendo. Recientemente un ciudadano en Holanda, en los Países Bajos, el Reino de los Países Bajos, también fue incomunicado, detenido ilegalmente, bueno, por supuestamente violentar unas normas anti-COVID allá en Holanda, en Ámsterdam. Nos pusimos de inmediato en contacto con la embajada, estamos accionando, es decir, no estamos quizás resolviendo cada uno de los casos que nos llegan, porque son cantidades importantes, muchos, ¿no? Pero sí estamos entonces hablando de crear instrumentos jurídicos para que estas cosas no ocurran, ¿no? Denunciar y ponerle un freno a esa campaña de odio, de xenofobia que hay contra la migración venezolana, y eso tenemos que decirlo también, y de igual manera dotar al país, Olga, de una política de Estado, de instrumentos jurídicos. Hay leyes que rigen el tema de la migración del año 1930, Olga, sí, viejísimas ya, ¿no? Eso tiene que ser adecuado. Y vamos a sugerir, a recomendar un conjunto de leyes, de instrumentos, ¿verdad?, para dotar al país de estas herramientas que nos permitan atender de manera integral esta situación, que afortunadamente ya están regresando al país, producto de toda esta campaña y esta estafa, ¿no? Como lo dicen casi todos los que regresan al país, vendieron todo, Olga. Se fueron con todo, lo vendieron y vienen derrotados en algunos casos, pero además de esto, bueno, golpeados en su moral, ¿no?, en su identidad, porque fueron maltratados, fueron estafados. Como estas ONG le llegaban allá en Perú, Oscar Pérez alias Cabecemotor, ¿no?, diciéndole, no, mire, declárense perseguidos del gobierno de Maduro para que nosotros los atendamos. O la política de ACNUR también, que obliga a que entonces la gente que entre se declare refugiado. Se declare perseguido político, refugiado, para que entonces ACNUR pueda atender a esta migración. Y eso suma a lo que se le solicita de dinero a la ONU para atender los refugiados en Colombia o en... Bueno, este señor Wilfredo Cañizares en Colombia le mandó una carta al presidente Duque pidiéndole que rinda cuentas públicas de esos más de 1.400 millones de dólares que han recibido para supuestamente atender la migración, pero tú y yo sabemos que eso va precisamente a los bolsillos de estos mafiosos, ¿no?, colombianos y venezolanos y de otras nacionalidades, que han convertido la tragedia y el dolor de los migrantes venezolanos en un lucrativo negocio, porque esa es la visión que han tenido estos oscuros personajes de la política local. Diputado Julio Chávez, nos vamos a un corte para continuar conversando y darte más tiempo para que puedas exponer.
y continuamos analizando este tema que siguen siendo secuelas de toda la planificación que resultó del Estatuto de Transición. Estas son las secuelas morales, sociales, psicológicas que nos ha dejado el daño que causó esta corporación terrorista que en algún momento estuvo en la Asamblea Nacional. Nos vamos a corte y seguimos con el diputado Julio Chávez. Seguimos en la balanza con el diputado Julio Chávez, presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, que está investigando los crímenes de lesa humanidad contra los migrantes venezolanos en el exterior, obviamente. Diputado, seguíamos conversando de todos los hallazgos terribles causados además a partir del Estatuto de Transición y de todas estas mafias que se construyeron a raíz del intento de desmembrar la República, de acabar con el gobierno, o sea, una ola fascista de lo peor que ha visto la humanidad, creo yo, en cuanto a consecuencias, intentos y secuelas de todo esto. Ahí hablábamos, por supuesto, con ustedes de las secuelas sociales, de la atención a las víctimas, que es muy importante. Así es, yo creo que esto de verdad que ha impactado, ¿no? Y te confieso, Jorge, que no teníamos idea de la magnitud, de la complejidad de este problema que se ha generado con el tema de la migración inducida, ¿no? Sí, en efecto teníamos algunos datos, algunas evidencias, ¿no? Y lo que leemos por medios, por prensa, pero cuando tú comienzas a profundizar, ¿no? Comenzar a analizar las causas, como bien lo recogimos en el informe de 83 páginas que presentamos, cuando comenzamos entonces a ver la data y a precisar, ¿no? Cuando también tenemos en el informe un aspecto que no hemos tocado, que es las ONG, que han sido creadas precisamente, un boom de ONG, fundamentalmente en territorio colombiano, pero hay también en otros países. Y aquí incluso también. Y aquí en Venezuela, que se han articulado. Para legalizarla. Para, digamos, exacto, instrumentar toda esta política de captación de mujeres en territorio venezolano. Esta semana habíamos recibido la denuncia de una madre que denuncia que su hija fue secuestrada en Caracas, concretamente en un municipio del estado Miranda. Fue llevada engañada a territorio colombiano y allá esa muchacha logró, digamos, comunicarse con su mamá, que está secuestrada por unos grupos que la están obligando y forzando a que se prostituya, como efecto, lamentablemente, lo que está ocurriendo, ¿no? Y así hemos recibido cualquier cantidad de denuncias, ¿no? Gente que quiere regresar, gente que ya, estas cifras que son realmente, hubiesen sido mucho más, ¿no? De más de 340.000 venezolanos que ya pudieron haber regresado, 340.761 venezolanos han regresado por vía Plan Vuelta a la Patria, ¿no? Pero que nada más en Perú hay 72.000 anotados para venirse a Venezuela, bueno, por los altos niveles de xenofobia, de odio y de persecución. Sí, por las condiciones económicas que también son terribles. Y además la situación que está golpeando a estos países neoliberales de la región, ¿no? Entonces, bueno, este tema de las ONG también lo hemos estado desarrollando. Hay una información muy interesante ahí, posteriormente podemos compartirla contigo. Muchos de estos dirigentes opositores son los que aparecen presidiendo, como te decía alguno, ¿no? Oscar Pérez Cabecemotor, presidente de una ONG en territorio peruano, Unión Venezolana en Perú, es la ONG, o Paulina Fachín, también secretaria ejecutiva de la ONG Haciendo Futuro, ¿no? Bueno, son parte de esas mafias que han sido creadas para convertir esto en un lucrativo negocio. También hay una situación que en el informe se recoge, que son 700.000 venezolanos colombianos cuya nacionalidad colombiana le fue revocada, Olga. ¿Esto para qué? Para que solamente queden con la nacionalidad venezolana y se diga entonces que son migrantes venezolanos, y estos 700.000 van a engrosar esa lista o ese expediente para solicitar
ayuda ante organismos internacionales o gobiernos o otros gobiernos, bueno, porque están ofreciendo $3.000 por cada migrante en comparación con lo que ofrecen con migrantes sirios, migrantes africanos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta situación de las ONG, el tema de las remesas, que también se ha convertido entonces en una actividad a partir de toda esta situación de la migración, bueno, creo que todo eso lo estamos desmenuzando, por eso solicitamos tiempo, ¿no? Claro. Para seguir profundizando. Vamos a proponer también un conjunto de instrumentos jurídicos que permitan reinsertar a esos venezolanos que regresan derrotados, ¿no? Estafados y humillados, para que se puedan reinsertar a las actividades productivas en el país. Vamos también a revisar algunas de las leyes en materia de migración, en materia de identificación, exigirle a nuestro poder electoral, ¿no?, que trabaje y que acelere el paso para que entonces los niños cuando nazcan en cualquier parte ya salgan en poco tiempo con la identificación, de modo que no pasen 8 años sin que un niño venezolano tenga, digamos, su identidad como corresponde, ¿no?, como se hace en otros países, o algunas decisiones del TSJ que tú sabes también, conoces muy bien, que hay que pedir que eso se revise y se blinde porque está propiciando o le está dando elemento a estas mafias para que sigan estafando a una cantidad importante de venezolanos. De modo que esas políticas de Estado también las vamos a recomendar, proponer que se cree una instancia superior, Olga, que rectorice el tema de la migración, una especie de una comisión presidencial para que tenga un carácter permanente, pueda articular con Cancillería, con multilaterales, con relaciones consulares, con SAIME, ¿no?, con la Defensoría del Pueblo, que hemos hecho un gran trabajo con el compañero Alfredo Ruiz. Okay. Ha dispuesto, Olga, y esto es para la gente también, en todos los estados del país, las oficinas de la Defensoría del Pueblo se han articulado con la Comisión Especial para recibir y apoyar también a las víctimas, sobre todo en los estados fronterizos, ¿no?, donde hemos creado una extensión de la Comisión Especial, caso de Táchira, caso de Amazonas, caso de Zulia, caso Caracas también, ¿no?, para que la gente pueda ir. Y un correo encriptado, que Ilenia siempre me pide que lo divulguemos, que es una herramienta muy poderosa. Es importante porque hay muchas personas que probablemente todavía no conozcan que existe la comisión especial que está haciendo este trabajo y que tienen afectación porque hay familiares desaparecidos, porque tienen mucho tiempo sin comunicarse y pueden llevar estas denuncias para que se le haga seguimiento a ese familiar con el que no se han podido comunicar en mucho tiempo. Así es, un trabajo que hizo el equipo de tecnología de la Asamblea Nacional para proteger, para blindar, la data, ¿no?, un mecanismo de comunicación con la gente en todo el mundo, que es comisionespecialmigrantes@gmail.com. Repetimos. Comisión Especial Migrante, todo pegado en minúscula, @gmail.com es el dominio, ¿no? Este correo brinda la posibilidad de que la gente pueda hacer la denuncia, queda protegido, no es una cuestión que va a ser pública ni revisada, y eso garantiza en efecto lo que tú dices, que la gente pueda tener la confianza de denunciar y que luego no sea perseguido, porque eso ocurre en algunos países de la región. Pero en todo caso, Olga, también estamos conversando con el nuevo canciller, el compañero Carlos Farías, esperando que regrese de una importante gira, además muy exitosa, del presidente de la República, ¿no?, una cosa extraordinaria, ¿no?, que para entonces activar con Cancillería todos estos mecanismos, nuestras embajadas, más allá de eso también mantener los nexos de contacto para respaldar y apoyar y que nuestra migración se organice en esos países, ¿no? Fíjate, se me ocurrió pensar en este momento, diputado, que todos estos crímenes de trata de personas, sometimiento a esclavitud, también migración inducida, no solo económica, sino por desplazamiento forzado por la violencia, no solo en Colombia, sino en Honduras, Guatemala, El Salvador, también tenían todas estas características en el 90. En el 90 y tanto, los primeros años del 2000. En Venezuela no ocurría porque las condiciones no estaban dadas para que esa mafia pudiera instalarse y hacer uso de la migración, porque la migración nuestra era
mínima, era por casos especiales, estudios de posgrado, migración de retorno porque eran hijos de españoles, de italianos, de portugueses, de sirios. O sea, no teníamos hasta que ocurre esta situación de las últimas guarimbas, de las últimas tareas psicológicas, operaciones psicológicas y el Estatuto de Transición que creó esta fachada que empezó a aplicársele a Venezuela lo que venían aplicando con los migrantes de Centroamérica, con los migrantes de África, con los migrantes de países que sufrieron intervención como Libia, Irak, etcétera, etcétera. O sea, sabemos quién es el causante. Las causas. Está definido, las causas están definidas. Y hay que entender que el Estado venezolano ha hecho un esfuerzo sobrehumano en medio de un bloqueo brutal que ha sido paso a paso, como decía el presidente Nicolás Maduro recientemente, bueno, se ha ido venciendo con producción nacional, talento nacional, esfuerzos, estrategias, se ha ido venciendo, pero que efectivamente nos golpeó y creó las condiciones para que esa situación ocurriera. Y a pesar de ello, se ha hecho lo que ningún país hace, que es garantizar el derecho al retorno. Así es. O sea, esa es una institución del derecho internacional, o sea, que se habla mucho en las convenciones sobre migración, movilidad humana, derecho a la movilidad, del derecho a retorno. Por ejemplo, Palestina es un país que no tiene derecho a retorno. No hay posibilidad. Porque está bloqueado Ocupado. por el ejército de ocupación israelí y no permiten que retornen sus migrantes. Por más esfuerzos que haga el gobierno de Palestina, sus migrantes no van a Es una poder gran regresar. cárcel a cielo abierto. Así es. Y nosotros tenemos la ventaja de que nuestro gobierno nacional, nuestras instituciones del Estado están abocadas no solamente a resolver y sanar esa herida, que es lo más importante. O sea, no es solamente, como tú dices, bueno, el plan Vuelta a la Patria tiene una cantidad importante de venezolanos ya con su familia, ya en sus labores diarias, ya retornando a su vida cotidiana, a su felicidad cotidiana familiar, sino que está haciendo esfuerzos para que se permita que se fleten aviones venezolanos para traer esa cantidad de miles de venezolanos a Venezuela. Todavía queda mucho por hacer. Hay muchas heridas que sanar en lo psicológico, en lo social, en lo económico, producto de esta situación de guerra permanente. Por eso yo creo que debemos hacer esfuerzos sostenidos en llamar a esa migración venezolana que fue estafada, palabras de ellos, de sus familiares, que fue engañada, ¿no? Que fue movida por toda esta organización delincuencial en relación al tema de la migración, entendiendo digamos, la migración como un derecho universal, el derecho a la movilidad que tiene cualquier ciudadano en el mundo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que insistir, Olga, aprovecho la oportunidad para decirle a todas esas personas y a los familiares que deben retornar a su país. Algunos dirán, bueno, pero ¿qué voy a hacer a Venezuela? ¿Qué tal? Todavía con aquel nivel de odio, de desinformación y alienación. A vivir, hermano, porque te están matando allá. Lo que estamos ofreciendo es que te vengas a tu patria, retorne, al menos para que preserves tu vida. Porque ya te están masacrando, te están persiguiendo, te están judicializando, estigmatizando. Te han convertido en un negocio muy lucrativo para esos bandidos y delincuentes que han venido accionando desde la Asamblea Nacional en desacato, con el amparo de estos gobiernos, que han buscado la forma de, como dicen ellos, la fórmula straussiana, Olga, de cambiar el régimen, y no han podido y no podrán. Entonces, no, hermano, regresa a tu patria, aquí tendrás la posibilidad de vivir. Bueno, luego buscaremos por estas vías que estamos propiciando, ¿verdad?, el que te puedas reinsertar a la actividad productiva con esta visión del presidente Maduro de impulsar los nuevos emprendimientos, ¿no?, de incorporarte a las zonas de desarrollo económica, las zonas exclusivas de desarrollo económico, todos estos incentivos y estos mecanismos que se están planteando en medio de grandes limitaciones, de gran dificultad. Pero creo que lo importante aquí, Olga, de todo esto es que prevalezca el derecho a vivir, el derecho a existir, que pareciera entonces que algunos sectores
de la extrema derecha venezolana, que andan por ahí por las calles de Venezuela pavoneándose, ¿no?, responsables de toda esta situación y que pretenden que la gente le ponga una alfombra roja cuando lleguen, pues, ¿no? Y se molestan porque la gente los interpela de alguna manera y les echa en cara lo que son, ¿no? Unos sinvergüenza, unos sin patria, unos traidores, ¿no?, que se han aprovechado del dolor, del sufrimiento de tanta familia, bueno, para llenarse su bolsillo. Entonces yo creo que estamos llegando a un punto interesante, coincide además con una coyuntura mundial, Olga, donde se está dando una transición, se está desplazando, digamos, el centro financiero de poder del Atlántico al Pacífico. Ya no será este mundo, esta nueva orden mundial que está surgiendo, no será con la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica ni la dictadura del dólar. Mira las cosas que están ocurriendo, mira la decisión que ha tomado Arabia Saudita de no vender más petróleo en dólares, cuando eso fue una imposición en el año 71 del presidente Nixon, ¿te acuerdas? ¿No? Y mira cómo las cosas ya se están desmoronando, se está desplomando, cómo internamente el señor Biden le van a dar una paliza ahorita en las elecciones de término medio, o de medio término en noviembre. Va a salir prácticamente apabullado, ¿no? Ayer en las noticias, antes para cerrar, que me dicen que ya se nos acaba el tiempo, antes de ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos, el actual secretario de Defensa, expuso que Estados Unidos definitivamente no podía seguir apoyando a Ucrania porque la situación de Ucrania va a generar tal complicación mundial, tal complicación energética, que el daño para Estados Unidos es irreparable. O sea, sabemos que puede ocurrir que prontamente ya Ucrania cese en la hostilidad y en ser brazo de la OTAN y finalmente podamos ver una Rusia victoriosa y una región en paz. Le está explotando en la cara eso que quisieron y anhelaron para Rusia, ¿no? Porque en efecto, como ocurrió en el año 45 del siglo pasado, la gran patria rusa vence el fascismo, ¿no? Va a vencer al fascismo. Así es. Que no lo acabó el Tribunal de Nuremberg, ¿no? Así es. Y que aquí los opositores de América Latina, así como nosotros queremos transitar hacia el socialismo para colocar en el centro de la política al hombre, a la mujer, ¿no?, y no al mercado y al capital, la oposición migra hacia el fascismo. Así es. Entonces hay que enfrentarlos y derrotarlos. Y es lo que va a ocurrir en Ucrania. ¿Ve? Pero esa situación le va a explotar en la cara a los Estados Unidos. Ya está Europa resintiéndose. Ya tú vas a ver cómo se van a comenzar a quebrar, ¿no?, esa unidad monolítica de la Unión Europea, porque están siendo afectados precisamente por estas medidas unilaterales y coercitivas, más de 3.000 que los Estados Unidos ha impulsado contra Rusia y contra China, ¿no? Entonces yo creo que estamos a las puertas de un nuevo orden mundial, ¿no? Creo que bien valió la pena, Olga, la resistencia del pueblo venezolano, la heroicidad del pueblo venezolano, esa capacidad de resiliencia, ¿no? Valió la pena, Olga, tenía sentido resistir de pie toda esta andanada, porque en efecto hoy estamos entonces asomándonos, ¿no?, a un nuevo horizonte, sin esa hegemonía. Mira cómo la cumbre, la reunión de Los Ángeles, terminó con el 40% de los presidentes que no fueron. O sea que no es cumbre, se habla de cumbre cuando asiste la mayoría de altas autoridades de la cumbre convocada. En este caso no fue una cumbre, fue una reunión de autoridades. De autoridades, no llegó a nada, ¿no? Se desvanece esa prepotencia, esa arrogancia, esa hegemonía de los Estados Unidos. Y yo creo que estamos haciendo una cosa, Venezuela está jugando un papel muy importante, de vanguardia, que puede ocurrir en Colombia dentro de poco, Olga. 19 de junio ¿Quién puede sabe, haber. ¿no? Esperamos pues y tenemos la esperanza de que el pueblo colombiano se decida por un gobierno que desde el 5 de mayo de 1830 no es de corte popular, precisamente liderado por el padre Simón Bolívar, ¿no?, de esos tiempos, imagínate tú, casi 200 años atrás. Pero lo que va a pasar en Brasil, en octubre, en noviembre, con las elecciones, es decir, hay una nueva recomposición de fuerzas en América, una correlación de fuerzas distinta, ¿no?, a esa ola neoliberal de muerte y acechanza, que yo estoy convencido que Venezuela está jugando un papel protagónico, fundamental en todo. Yo quiero despedirme, diputado, gracias por acompañarnos. Queda abierta una cantidad de temas que quedaron allí. Nos vamos para la Asamblea a aprobar la ley del cucuy, ¿vale? Felicito esa iniciativa porque
la elaboración del cocuy, que es un licor artesanal, fue perseguida en Venezuela durante muchos años por e los ilegalizada. gobiernos. Así es. Y ahora, desde hace ya muchos años, se ha venido hablando de la ley del agave, la ley del cocuy, para nacionalizar y permitir libremente toda la producción y exportación. Además, es uno de los productos más ricos de la zona Exclusivos. de Lara y de Falcón, ¿no? Superior al mezcal mexicano y a, Sí, a todo eso. reconocido como superior de Lara y al Falcón tequila. para el mundo. Así es. Nos vamos, un abrazo a los que nos quedamos resistiendo y luchando por esta patria, un abrazo a los que volvieron y un abrazo a los que estoy segura volverán. Muchísimas gracias.